Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Lo logramos, llegamos al viernes ya, 26 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Comenzamos. Exigir demostrar modo honesto de vida para acceder a cargos públicos es discriminatorio, establece criterio de la Corte. En México existen más de 110,000 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. Corresponde a los jueces hacer que la Constitución se respete, aunque no les guste a los poderosos y a los oligarcas partidistas. La Defensoría Pública Federal ha logrado que 332 personas reciban los beneficios de la ley de amnistía. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. El Pleno de la Suprema Corte tiene previsto analizar una controversia que presentó el INAI, en la que pide invalidar un artículo de la Ley Federal de Transparencia. De los asuntos listados para resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la próxima semana destaca una controversia constitucional promovida por el INAI contra el artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia. Argumenta que la norma le da al Tribunal Federal de Justicia Administrativa competencias para conocer de las multas impuestas como medida de apremio, lo que vulnera la autonomía del propio instituto. Hay una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra un artículo de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. La Corte analizaría si la norma impugnada es inválida al no haber consulta previa de personas con discapacidad, ya que prevé la obligación de los notarios públicos para que proporcionen apoyos, instrumentos y ajustes razonables, como un sistema braille, lectura fácil, pictogramas, intérpretes, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y se publicó un criterio obligatorio del Pleno de la Corte que establece que es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Agregó que tampoco corresponde a los jueces o tribunales dotarlo de contenido, y mucho menos que solo a partir de la apreciación pueda negarse a una persona acceder a un cargo público o de elección popular. Lo anterior porque el modo honesto de vivir es un requisito legal, cuya ponderación es subjetiva, además de suponer una expresión ambigua y de difícil apreciación, por lo que exigirlo también puede convertirse en una forma de discriminación. En la Suprema Corte se llevó a cabo un conversatorio que partió del análisis de la película Ruido, que aborda el tema de la desaparición de personas. La sociedad civil no debe normalizar la desaparición de personas ante la violencia que se vive en México. Ese fue el llamado de María Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestras y Nuestros Desaparecidos, quien lleva más de 14 años en la búsqueda de su hijo. La persona desaparecida tiene nombre y apellido. No es una cifra, no es un objeto extraviado. Al desaparecerla truncan su proyecto de vida, además de estigmatizarla para siempre. Desaparecer en México cada vez es más posible. En la conversatoria ¿Te hace ruido? Maternar desde la búsqueda de justicia, reflexiones a partir de la película Ruido, destacó que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, hay más de 110,700 personas desaparecidas y no localizadas. Irlanda Ábalos Núñez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, destacó los esfuerzos del Tribunal Constitucional mexicano para enfrentar la revictimización de las personas en esos contextos. Se busca esta lógica transformadora, es precisamente como parte de las reparaciones integrales, por ejemplo, dar cursos de capacitación a las fiscalías para que puedan sensibilizarse muchísimo más frente a eso y sobre todo saber que tienen una obligación de evitar esa revictimización. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña recordó que a pesar de que no quieren cumplirla, la Constitución marca límites a las oligarquías partidistas y a los poderosos. La Constitución está para cumplirse y corresponde a los jueces de la más alta jerarquía hacer que se respete, a pesar de que esto no le guste a los poderosos ni a las oligarquías partidistas. Así lo señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al impartir una conferencia sobre la función contramayoritaria que tiene dicho tribunal. A pesar de que haya resabios o digamos de las oligarquías partidistas que no quieran cumplirla, ¿de acuerdo? Y es que la Constitución les marca límites, justo, y trata de racionalizar lo que de suyo es irracional, el poder. El magistrado de la Mata Pizaña enumeró diversas sentencias que han emitido para garantizar los derechos de las minorías y que han hecho enojar al gobierno y a los partidos políticos, quienes promovieron una reforma que intenta limitar las atribuciones del Tribunal Electoral. Aseguró que la legitimidad de los tribunales constitucionales se construye sentencia a sentencia y enfrentando a los grupos de poder. Y justo esto implica también que la elección de los jueces constitucionales no sea buena idea que se lleve a cabo a través de elecciones, porque la chamba fundamental de los jueces constitucionales es justo proteger los derechos de las personas, incluso cuando son minoritarios los derechos de los grupos de estas personas, cuando sean minoritarios. Y eso implica justo enfrentarse de alguna manera a las mayorías. El magistrado de la Mata Pizaña participó también en la firma de convenio del Tribunal Electoral con la Asociación de Ciudades Capitales de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Pese a los avances para sancionar la violencia y la desigualdad política hacia las mujeres, persisten los agravios en su contra, especialmente en comunidades indígenas, aseguraron participantes en la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres, infografías, de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, Eva Barrientos Cepeda. La obra recopila las sentencias más destacadas de dicha sala en esa materia, de 2019 a 2022, explicadas de manera gráfica y sencilla para contar con un antecedente que permita seguir rompiendo los techos de cristal a las mujeres que se dedican a la política. Justamente en donde hay poblaciones indígenas es donde hay más violencia política en contra de las mujeres. Los primeros lugares en violencia es Oaxaca, lamentablemente seguido por Veracruz y luego Chiapas. El campo de la política ha sido un campo en el que la mujer realmente ha sufrido los embates de una discriminación muy, muy fuerte. Y mire, durante un foro organizado por la Escuela Judicial Electoral se recordó que la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral han establecido diversos criterios que protegen los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Las acciones afirmativas tienen un grado de permisibilidad justificada y de trato diferenciado para que integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad gocen de las mismas oportunidades que el resto de la población en materia de derechos político-electorales. Así lo señaló José Luis Brahms Gómez, ex magistrado del Tribunal Electoral de Nayarit, durante la tertulia Las acciones afirmativas en los pueblos originarios, organizada por la Escuela Judicial Electoral. Estas acciones afirmativas en el ámbito político electoral inciden en el resultado de un proceso electoral, precisamente para permitir que estos grupos tengan la oportunidad de acceder a los cargos de elección popular. O sea, de nada sirve que se diga va fulanito o perenganita, que es de la comunidad indígena, si el suplente es un mestizo. Destacó la existencia de precedentes tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que velan por los usos y costumbres de pueblos originarios y de comunidades indígenas del país.
recordó que el artículo 1 de la Constitución señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Al regresar, niñas, niños y adolescentes repatriados enfrentan obstáculos para su reincorporación al sistema educativo. Y efectivamente ya estamos de regreso. Fíjese que este domingo se cumplen 25 años de la entrada en operación de la Defensoría Pública Federal, una institución que garantiza una defensa adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad. Una muestra de ello son los casos de personas que obtuvieron su libertad gracias a la intervención de un defensor público. Veamos el siguiente trabajo que preparamos al respecto. De diciembre de 2020 a la fecha, un total de 332 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía. De este grupo de mujeres y hombres que fueron procesadas o sentenciadas por delitos en los que procede la amnistía, 249 ya recuperaron su libertad. Es el caso de una mujer identificada como Gisela, que fue sentenciada a 8 años 6 meses de prisión después de que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por tráfico de drogas. A ella se le aseguraron 52 paquetes con cocaína, los cuales traía pegados en el cuerpo, diversas partes del cuerpo, y 30 cápsulas de látex que también contenían cocaína líquida, pero ella las traía ingeridas. El defensor público federal Víctor Manuel Guerrero Flores llevó el caso de Gisela, quien vivía en un entorno de marginación y pobreza que la orilló a viajar a Perú para transportar cocaína hacia territorio mexicano. Vulnerable, ella madre soltera, tenía 2 menores, uno de 2 años, otro de 5 en ese entonces, y pues no contaba con el apoyo de sus padres porque se habían separado. El padre de sus hijos pues no tampoco le apoyaba económicamente. Ella se vio obligada a pues prestar labores, ¿verdad?, en diferentes lugares, entre ellos era una estética, una tortillería, me decía, pero también a través de una amistad la contactaron a un área donde se atendía a personas adictas que tenían problemas con el alcohol. Ahí fue donde uno de estos usuarios de esas instituciones la convenció para que pudiera transportar esa droga. El defensor tramitó una solicitud para que Gisela fuera beneficiada por la ley de amnistía vigente desde abril de 2020. Entre las personas que pueden ser beneficiadas por esta ley están aquellas que cometieron delitos contra la salud y que se encuentren en una situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. El defensor Guerrero Flores logró demostrar que el caso de Gisela se encontraba en este supuesto. Porque se logró acreditar a través del dictamen de antropología social que el entorno donde ella vivía era un entorno realmente donde no tenía una casa propia, estaba rentando. Ya sus hijos prácticamente estaban menores, pero no iban a la escuela. Fue así como la Comisión de Amnistía, dependiente de la Secretaría de Gobernación, calificó como procedente el beneficio para Gisela. Después, un juez de control calificó de legal esa determinación y dio luz verde para que Gisela recuperara su libertad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Pues ahí esta historia. Oiga, especialistas universitarios analizaron los problemas que enfrentan los connacionales que han sido repatriados de los Estados Unidos.
El endurecimiento de las políticas antimigrantes en Estados Unidos ha derivado en la deportación de mexicanos que al regresar al territorio nacional con su familia enfrentan obstáculos para la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes. Problemas de revalidación, exclusión por no tener documentación, lo cual está contra la ley, desconocimiento de normas escolares, de los protocolos que deben de seguirse, segregación de los migrantes, de las familias transnacionales, dispersión también. En un foro virtual, académicos agregaron las barreras económicas y culturales, así como la ausencia de apoyo escolar y programas de transición al idioma español. Una de las grandes ausencias a nivel México para los estudiosos de la migración es que no se cuenta con herramientas para captar la población migrante que transita, que retorna, que se queda. Mencionaron que de 1985 a 2012, alrededor de 12 millones de mexicanos migraron a Estados Unidos, más de la mitad indocumentados. El crecimiento de la industria de los trabajos del campo y el establecimiento de empresas transnacionales ha influido en los flujos migratorios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En otro tema, familiares de las dos jóvenes que perdieron la vida al caer en una coladera presentaron una demanda por responsabilidad patrimonial en contra de las autoridades de la capital del país. María Elvira Canchola Montoya, madre de las dos jóvenes que murieron al caer en una coladera destapada en la Ciudad de México, presentó una demanda patrimonial en contra del Estado mexicano y exigió una disculpa pública del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero. Mire, el alcalde, de verdad estoy tan furiosa. En ningún momento se ha acercado a mí a darme el pésame. ¿Cómo se atreve a hablar de esa manera de mis hijas? ¿Qué derecho le da a hablar de esa manera de mis hijas? En entrevista, la madre de Sofía y Esmeralda, quienes el año pasado, acompañadas de su padre, rumbo a un concierto, cayeron a una coladera destapada y perdieron la vida, señaló que no se detendrá hasta que se haga justicia. Al Estado no le conviene y a ciertas empresas o ciertas personas no les conviene que se sepa qué fue lo que pasó. ¿Cómo puede ser posible? Suena tan ilógico que pase este tipo de situaciones en un lugar donde genera tanta economía como para poder tapar esas coladeras. El abogado del caso dijo que a través de esta demanda buscan la reparación del daño y una disculpa pública por parte de las autoridades. El tema económico no es lo relevante en este asunto, ¿no? Ya las autoridades, a través de diversos dictámenes periciales en actuaría, en psicología, en medicina legal, en trabajo social, antropología social, determinará el quantum de esa reparación. Lo que se busca es justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oiga, mucho cuidado. Fíjese que hasta el 40% de los hogares mexicanos tienen una fuga de gas. Esto lo advierte la Cruz Roja Mexicana al señalar que diariamente atiende un promedio de 33 incidentes relacionados con ello. Detalló que las fugas ocurren cuando existen malas condiciones en las conexiones o no se les da mantenimiento adecuado a los tanques o cilindros. Recomendó realizar revisiones periódicas y pruebas para determinar que los contenedores no presenten algún tipo de fuga. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los países de la región enfrentan diversos desafíos en materia de movilidad humana, combate al crimen organizado y retroceso en derechos humanos. Evaluar el impacto de la jurisprudencia de los tribunales sobre la democracia y el Estado de Derecho es uno de los desafíos para los sistemas regionales de protección de derechos humanos, advirtió el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique. El intento y la consumación de algunos estados de evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos y la garantía colectiva, directamente denunciando los tratados saliéndose de la obligación internacional. En un seminario internacional agregó los retos que enfrenta la región por los problemas de movilidad humana, la emergencia climática y el uso de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que en su problemática está golpeando ya las puertas de los tribunales en un doble sentido, porque van a empezar a aparecer casos vinculados con la utilización de la inteligencia artificial, pero también porque
se está empezando a generar un proceso de utilización de la inteligencia artificial en la tarea jurisdiccional. Entre otros retos, mencionó el combate a la delincuencia y el narcotráfico desde un enfoque de derechos humanos y la atención de cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y el acceso a la información. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Vámonos a las breves de México. El Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito verificar se haya consultado a estados, especialistas, maestros y padres de familia antes de continuar con la impresión de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. De acuerdo con el reporte de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 4 meses del año se registraron 900 asesinatos de mujeres, cifra 7% mayor a la reportada en el mismo periodo de 2022. El Instituto Nacional de Migración rescató a 175 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tractocamión que circulaba por Chapa de Corzo, Chiapas, de los cuales 154 son de origen guatemalteco. Con el fin de respetar el libre desarrollo de la personalidad, el Congreso de la capital del país aprobó reformas a la Ley de Educación con el fin de establecer que niños, niñas y adolescentes tengan la libertad de elegir si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. Bueno, en más información, fíjese que la Organización Internacional de Derechos Humanos, Walk Free, presentó un informe que evalúa las acciones de 160 países para combatir las nuevas formas de esclavitud. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud moderna, un término sin definición legal, pero usado al manejar conceptos como trabajo y matrimonio forzado, explotación sexual y trata de personas, donde el negarse no existe, ya sea por amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Walk Free, centrada en su erradicación, publicó un informe evaluando dicha situación en 160 países. 6 de los primeros 10 lugares pertenecen al grupo del G20. En términos de cantidad, India ocupa el primer lugar con 11 millones de personas, mientras que el país africano Mauricio se encuentra en último con 2.000. México ocupa el 13º lugar con 850.000 personas y un porcentaje de respuesta gubernamental del 55%. Encontrar la manera para abordar los factores de riesgo, o tan siquiera intentarlo, es fundamental para combatir y prevenir la esclavitud moderna. Para ello, es necesaria la voluntad política, abordar diferentes aspectos sociales y, entre muchas más opciones, proteger a las poblaciones vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Meta ante la justicia europea, violencia en línea, espectáculos taurinos en India, son algunos temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. En Colombia, la Corte Constitucional exhortó a partidos y movimientos políticos para que adopten en sus códigos de ética directrices para sancionar hechos o incitación a la violencia en línea. Es el caso de varias mujeres periodistas que acudieron a la tutela debido a los diferentes ataques que han recibido a través de Twitter, de naturaleza misógina, de contenido sexualizado y que buscaban infantilizar su oficio y censurarlas. Las periodistas cuestionaron que la autoridad no hubiera adoptado ninguna medida para cesar la violencia, sancionar a los responsables y prevenirla, y criticaron que partidos políticos y movimientos ciudadanos se hubieran favorecido de esas agresiones al alentarlas o tolerarlas. El alto tribunal recordó que la violencia contra las mujeres periodistas toma diferentes formas misóginas que a lo largo de la historia han debido soportar en silencio.
El Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso de Meta Platforms de Irlanda en contra de un requerimiento de la Comisión Europea para que le remita documentación identificada mediante términos de búsqueda. Según el Tribunal General, Meta no ha logrado demostrar que el requerimiento de remisión de los documentos que debían identificarse mediante términos de búsqueda iba más allá de lo necesario, ni que la protección de datos personales sensibles no quedaba suficientemente garantizada mediante el establecimiento de una sala de datos virtual. Recuerda el Tribunal General que al tenor del reglamento para controlar el respeto de las normas de la Unión en materia de competencia, la Comisión puede solicitar a las empresas que le faciliten toda la información que estime necesaria. Finalmente, en India, la Sala Constitucional de la Suprema Corte ha permitido que en el estado de Tamil Nadu se lleve a cabo el deporte bovino Jallikattu, al confirmar la validez de las reformas a la legislación estatal para prevenir la crueldad hacia los animales, orientadas a reducir el dolor y el sufrimiento de los bovinos. El Jallikattu, como práctica tradicional en Tamil Nadu, consiste en que unos días antes de la temporada de cosechas se deja suelto a un toro bravo que intenta escapar, mientras que una multitud de personas intenta amansarlo y capturarlo. Y ocurre que, antes de soltar al toro, se le pincha con palos afilados o guadañas, se le da de beber alcohol y se le frotan sus ojos con pimienta. Una vez suelto, suele ser apuñalado, golpeado, atropellado, arrastrado, etc. Situación que pretende ser mitigada por la normatividad estatal validada por el Alto Tribunal de India. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 67 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año, la economía mexicana creció 1% frente al trimestre previo, impulsada por el sector servicios, su sexto avance consecutivo, aunque menor al 1.1% previsto por el INEGI, que de igual forma ajustó a la baja el crecimiento anual de 3.8 a 3.7%. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria ganó casi la mitad de los juicios fiscales en contra de contribuyentes. Los juicios ganados en el primer trimestre del año representaron un monto de 25.357 millones de pesos. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que tanto la inflación como las tasas de interés están a punto de llegar a sus límites. Puntualizó que para este año la mayoría de los analistas estiman que el PIB nacional crezca a una tasa de 1.9% y el crédito bancario se expandirá 3.9%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Veamos ahora algunas recomendaciones culturales aquí en la Ciudad de México para este fin de semana. Con más de 20 bailarines en escena se presenta El Cisne Negro, una versión contemporánea del ballet El Lago de los Cisnes con música de Tchaikovsky, que busca generar una experiencia única con el castillo de Chapultepec de fondo. Aproveche sus últimos 2 fines de semana. Boletos en taquilla. Muralismo desbordado. Es una iniciativa del Museo del Palacio de Bellas Artes para reinterpretar esta corriente artística. En su primera exhibición, Dioses y Máquinas, presenta una videoinstalación que brinda una perspectiva contemporánea de la conquista y el mestizaje. De martes a domingo de 10 a 18 horas. Entrada libre los domingos. Este domingo concluye la segunda semana de cine polaco en México en la Cineteca Nacional, con 12 filmes de ficción y documental, así como 21 cortometrajes de animación realizados por mujeres cineastas, que reflexionan en torno a los derechos humanos y las exigencias sociales, con géneros diversos, desde el drama histórico hasta las comedias. Consulte la cartelera. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya nos vamos, pero invitarlo a seguir en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le recordamos seguir este sábado a las 18:30 horas el semanario judicial resumen de noticias con repeticiones a las 10:30 y 18:30 horas del domingo.
Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González, que tenga un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.